Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. El Servicio de Administración Tributaria supera la meta de recaudación de impuestos en el primer cuatrimestre. También los estados y la Ciudad de México prefieren la deuda a cobrar más impuestos. ¿Y qué hacer si te hackean WhatsApp? Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Es martes 14 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Gonzalo, muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte por acá y más porque tenemos pues temas variados. Tenemos por ahí algunos de construcción, deuda. Hoy sí les vamos a mover un poquito más la información. Sé que ayer tuvimos un montón de política, correcto. Pero bueno, antes de pasar, les recordamos que se mantuvo ayer la contingencia ambiental en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que debido a los altos índices de contaminación se tuvo que mantener la fase 1 de contingencia ambiental y ya saben, pues a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, aquellos con uso de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0 engomado rosa, estos son terminación placa 7 y 8, no circulan, así es que tomen sus precauciones, que no los agarren desprevenidos. Hay contingencia en la capital del país. Pero bueno, Diana, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, superó la meta de recaudación de impuestos para el primer cuatrimestre y bueno, el resultado es gracias, según el SAT, al buen compromiso de los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones, sobre todo con la declaración anual del impuesto sobre la renta. Todavía no es como que tuviéramos mucha opción. Exactamente, Gonzalo. Me llama mucho la atención porque todas las veces que me has invitado a estar aquí en el Daily hay noticias. Te cobro impuestos. ¿Me cobras impuestos? ¿Me manda a hacer mi declaración? No, hay buenas noticias del SAT en cuanto a recaudación. Se habla mucho de que rompen récords. Y como bien decías, se rompió récord en este periodo. Reportaron 1.8 billones de pesos. Esto equivale al 100.1% de la meta que tenían para recaudar durante este primer cuatrimestre del 2024. Correcto, sí, es una cifra bastante importante. Bueno, en comparación con el mismo periodo del año pasado, la recaudación fue 165,161 millones de pesos, más lo que representa un incremento de 5.5% de acuerdo con el fisco. Y bueno, también en el periodo de enero a abril se recaudó 1.33 billones de pesos por concepto solamente de ISR, de lo cual destacó un crecimiento de 37,412 millones de pesos en retenciones de sueldos y salarios. ¿Cómo le fue a otros impuestos, Diana? Pues desglosándolo un poquito más, al impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, se obtuvieron 453,927 millones de pesos. Este gravamen de consumo interno registró un crecimiento de 39.4% en términos reales, que hablar de doble dígitos siempre es algo representativo, Gonzalo. Sí, también el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, registró una recaudación de 209,258 millones de pesos. También un crecimiento real de 66.5% más en términos respecto del mismo periodo de 2023. En términos generales, el SAT arranca con de muy buena forma, con muy buen ritmo, la recaudación de impuestos. Esto es bastante importante. Recordemos que ya las fuentes de ingreso del gobierno federal, sobre todo las que no son impuestos como petróleo, sobre todo han ido a la baja, por lo tanto, pues qué bueno que el SAT lo mantenga, digamos, este ritmo sano, especialmente porque el gobierno ha gastado bastante, todavía hay muchos pendientes en términos de obra pública y pues también ha decidido el gobierno federal cobrar impuestos a diferencia de lo que hacen pues los estados y la propia Ciudad de México. Fíjate que un análisis de nuestro colega Octavio Torres encontró que las entidades federativas están prefiriendo endeudarse a tener que cobrar los impuestos. Esto pues
digo, sí tiene, entre otras cosas, un tinte bastante electorero, Diana. Exactamente, a las personas no les gusta y a las empresas no les gusta que les cobren más impuestos. Los estados que están en elecciones no quieren quedar mal durante este periodo, así que se van por el camino fácil, que es endeudarse durante esta temporada, especialmente para poder incrementar el gasto que tienen en asuntos del propio estado, que ahorita ya seguramente nos contarás un poco más, Gonzalo, pero los especialistas le dijeron a Octavio que no siempre esto es malo, sin embargo, depende de hacia dónde se dirija este dinero que obtuvieron a través de la deuda. ¿Sabes qué, Diana? Desafortunadamente, en épocas anteriores y en administraciones anteriores, sobre todo a nivel estatal, se satanizó mucho el tema de la deuda, con justa razón y a veces no. Me explico. Recordemos que hubo gobernadores, ya sabes, los Duarte, los Moreira y otros que incrementaron de manera significativa y en un periodo de tiempo muy corto la deuda, y que desafortunadamente esos recursos que se obtuvieron o que obtuvieron a través de estos financiamientos no se utilizaron propiamente para el desarrollo o el crecimiento económico de las entidades, y terminaron gastándose en lo que se conoce propiamente como gasto corriente, es decir, sueldos y salarios de algunos funcionarios públicos, desvío de recursos. Vaya, las auditorías locales mostraron en su momento mucho de los desvíos y de los desfalcos que hubo alrededor de esto. Sin embargo, también es importante la deuda para las entidades federativas, ya que es una de sus principales fuentes, o es una fuente potencial para crear proyectos de infraestructura productiva bastante grandes. Aquí la cosa, Diana, es que muchas entidades, por lo menos en este año electoral, han optado mejor por este camino a tener que apretar, digamos, las tuercas de la recaudación. Y justo estas entidades, como bien comentas, son las que están involucradas en estos procesos. Son Yucatán, Jalisco, Guanajuato, aunque estas tuvieron un aumento significativo de la recaudación de impuestos por las dinámicas internas que se vivieron. En el caso de Yucatán, por ejemplo, hubo mucho movimiento de bienes raíces durante los últimos años. Jalisco también conocemos un poco más de su vocación industrial, que creció en los últimos años también, pero otros estados como Chiapas, Puebla y la Ciudad de México vieron una disminución de esto, pero con incremento de deuda. Correcto, Diana, aquí lo que estamos observando es los distintos caminos que tienen las entidades federativas para el tema de su financiamiento, para mantener sus operaciones o proyectos importantes. Es muy importante, sin embargo, Diana, que la vigilancia esté sobre el destino de esta deuda. De nuevo, tiene que ir a proyectos productivos, debe de ir a fines que beneficien el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Pero, por ejemplo, de hecho, aquí Marco Cancino, uno de los mejores especialistas en finanzas públicas que conozco, de hecho le decía a Marco Torres, a nuestro colega, que una deuda, si se utiliza bien, puede ser un detonador de crecimiento en el largo plazo, y así lo hemos visto en otras entidades. Pero si esto se usa para gasto corriente, para pago de nóminas, para gastos de corto plazo, para temas electorales, lo único que vamos a ver es que esto se va a ir a la basura una y otra vez. También es verdad, las entidades federativas en nuestro país, con algunas excepciones, por ejemplo, la Ciudad de México, suelen recaudar muy mal, son muy malas recaudando estos impuestos, y más bien pues dependen de lo que les envíe la federación. Claro, de hecho el 84% de las entidades, de todas las entidades, sus ingresos provienen de transferencias del gasto federalizado, y de acuerdo al nivel de deuda que ha registrado el INCO, que ha calculado con lo que ha emitido la Secretaría de Hacienda y demás, todavía no hay alertas rojas. Sin embargo, el que podría estar muy pronto de estar en una situación complicada es Veracruz, que tiene un nivel de deuda como porcentaje de sus ingresos de libre disposición de casi 70%, ya mencionando Correcto. cifras, y que contrasta con otros lugares como Chiapas, que anda en 36%, o Ciudad de México, que anda en 45%. Y eso es lo que hay que mantener, digamos, en eso es en lo que hay que mantener el ojo, Diana, porque mientras algunas entidades federativas todavía tienen espacio en sus finanzas para adquirir deuda y hacer con esta a otro tipo de proyectos, hay otras que desafortunadamente por el pasado reciente, a ver, Veracruz, recordemos lo que sucedió con Javier Duarte y la época del enorme crecimiento de la deuda que tuvieron, pues están ya bastante comprometidos. Es decir, ya estos ingresos de libre disposición que mencionabas, es decir, aquellos que con los que los gobiernos pueden hacer lo que
mejor les plazca. Ya cuando están tan apretados, pues difícilmente hay un avance importante en el crecimiento económico o en los proyectos productivos en los estados. Pero bueno, Diana, vamos a cambiar rápido de tema porque ¿a dónde va la venta de autos en México? Y de acuerdo con esta colega Suara de Luna, pues lo que se anticipa es una desaceleración, y es que mientras que el mercado automotriz aún muestra signos de recuperación, se espera que baje el ritmo de crecimiento en los próximos años. Así es, solo que pausa, va a haber desaceleración, pero hasta 2025, 2026, 2024, las cifras todavía pintan ahí un poco mayor a lo que se registró en 2023, que por cierto fueron cifras mayores al nivel que hubo en prepandemia. Registró un crecimiento a 1.36 millones de unidades vendidas, mientras que en 2019 fue de 1.31 millones registradas, Gonzalo. Entonces va a subir y luego ahí ya va a bajar este crecimiento de ventas. Correcto. De hecho, este año se espera que las ventas sigan en aumento con una proyección por encima de los 1.45 millones de unidades vendidas. Ya la AMDA, sin embargo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sí espera la desaceleración, como mencionabas, en 2025. Vaya manera de decirme alarmista, ¿verdad, Diana? Pero bueno, es que... Me gusta decir las malas noticias primero, Gonzalo. Exactamente, pero es que a ver, la AMDA sí prevé un enfriamiento en el mercado con ritmos de crecimiento más lentos, no nada más en 2025, sino también en 2026. El pronóstico se basa, para entenderlo todas y todos, en un modelo econométrico que examina diversos factores, incluido el comportamiento de nuestra propia economía, o sea, del PIB en el país, el cual pues sí influye en las decisiones de compra de vehículos, y lo que se ve o lo que se observa, por lo menos en este escenario, es que la economía mexicana no tendrá necesariamente el mismo dinamismo que tuvo posterior, sobre todo a la pandemia. También recordemos que venimos de un pico muy importante en la venta de autos, sobre todo a raíz de la normalización en las entregas y en los inventarios de los vehículos. También ya se los hemos platicado en este podcast. Entonces, vaya, ese es el escenario en el que venimos, Diana. Exactamente, después de que hubo problemas para abastecer el mercado de quienes buscaban comprar un auto, que te acuerdas que se estuvo hablando mucho aquí en Expansión, sí, de que las personas hacían fila por meses para comprarse un auto, vino este incremento de despunte de las ventas que creció muchísimo, que es la cifra que registramos el año pasado, y es normal que después se estabilice, también con todo este contexto que nos das de la economía. Entonces, esto no significa que va a haber menos ventas de autos, sino que el crecimiento va a ser más moderado. Bien decías una palabra clave, que bajará el ritmo. Correcto, sí, no es una cosa ni de desplome, no es un tema, digamos, de gravedad todavía a los ojos de la AMDA o del resto de la industria. Pero bueno, justo queremos aprovechar este tema para preguntarles si han comprado o vendido un auto en el último año. No sé si es tu caso, Diana, que has tenido que adquirir o has vendido algún vehículo. No, quisiera, pero... Con el COVID sí estoy bien ahorita, gracias. Perfecto, ya ando en esas, la verdad. Entonces, bueno, ¿qué les parece si les dejamos una encuesta aquí en el episodio de Spotify? Pero cuéntenos en la cajita de los comentarios cómo les fue con ello. No nada más en Spotify, en cualquiera de las plataformas en las que nos están escuchando. Platíquenos cómo ha sido esta experiencia y si para ustedes pues 2025, 2026 no pinta necesariamente para ser el mejor año, para adquirir un vehículo. Y hablando de adquisiciones, Diana, esta cuenta no la tuvo porque la vivienda adquirida con crédito se ha encarecido 9.7% en 2024 y decías que yo era el portador de las malas notas. Este indicador siempre es muy importante. La Sociedad Hipotecaria Federal cada fin de trimestre, nos informa sobre cómo ha ido el incremento del precio de vivienda en compra y venta con hipotecas, ¿no? ¿Cuál ha sido el precio final? Lo calcula de acuerdo a las hipotecas que da la banca privada, así como el Infonavit y Foviste. Y durante el primer trimestre del año, este incremento fue de 9.7% a nivel nacional, lo que hizo que el precio promedio de los inmuebles habitacionales llegará a 1,702,000 pesos, que, Gonzalo, me parece bastante alto, son casi 2 millones, el precio mediano es de 1,040,000 pesos, es decir, la mitad de las viviendas que se comercializaron durante este periodo costaron menos de esta cantidad y la otra mitad más, que es bastante alto, me parece. Diana, ayúdanos a dimensionar una cosa. Estos datos que nos acabas de dar, ¿qué significan para el usuario promedio, para quienes están pensando en adquirir su primera casa?
casa. Depende de cómo lo veas, pero de acuerdo al salario promedio de los mexicanos, que está entre los 7,000 y los 8,000 pesos, dependiendo la zona en la que trabajan, es algo bastante importante porque calcula cuántos salarios necesita una persona para cubrir el precio de una vivienda, cuántos salarios totales, considerando salario promedio con precio de la vivienda promedio. También es importante la cantidad que estamos viendo en comparación, no con el año pasado, que el año pasado estaba, ya te comenté, 1,040,000 pesos, sino con hace 5 años, que es de los primeros años en donde la Sociedad Hipotecaria Federal empezó a publicar este indicador, porque durante este periodo el precio creció 630,756 pesos en términos reales, que es una cifra bastante alta. Si lo vemos en porcentajes, tal vez no parece mucho año contra año, pero si lo vemos en este periodo, sí es una cantidad bastante alta. A ver, va de nuevo esa cifra porque justo me parece muy interesante, Diana, y bueno, el crecimiento de hecho en 5 años es de 37%. Quienes en 2019 adquirieron una vivienda lo pudieron hacer por hasta 630,700 pesos más barato que si lo hubieran adquirido hoy en día, ¿correcto? Correcto, es así. Imagínate cuántos salarios van ahí, cuántos meses de salario completos van ahí, que eso me parece importante de mencionar, Gonzalo, porque no solamente es el incremento del precio de las viviendas, sino el poder adquisitivo de las personas el que se ve lastimado con estos aumentos del valor de los inmuebles, porque pues podríamos ganar más y el precio aumentar más y nos alcanzaría para lo mismo, pero no es así, porque aparte recordemos que este valor está por encima de la inflación, este 9.7% que reportó la Sociedad Hipotecaria Federal. Y bueno, hablándote un poquito más sobre los estados en donde más se ha encarecido la vivienda, porque este es el promedio nacional, pero en Baja California Sur, Quintana Roo y Sonora, este incremento durante este primer periodo del año fue de 15.7, 13.4 y 12.9% respectivamente. Una situación bastante complicada, el de la industria inmobiliaria, sobre todo para los y las personas que apenas comienzan a adquirir o que pretenden adquirir una vivienda, pero bueno, hay algunas entidades en donde no aumentó de manera tan significativa el precio de las viviendas, en Michoacán, en Zacatecas y en Tlaxcala. Por el lado contrario, donde más incrementó el precio es en Baja California Sur, Quintana Roo y Sonora. Pero bueno, Diana, vámonos ya con la última información que también estoy seguro les podrá ser de muchísima utilidad. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Diana, porque de acuerdo con nuestra colega Ginger Yabur, el robo de cuentas de WhatsApp aumentó 672% en el primer bimestre del año, pero pocas veces los usuarios están preparados para este tipo de emergencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque todo parece que, como en cualquier otro tipo de situación de riesgo, los primeros minutos, las primeras horas son cruciales. Esta información es fundamental porque seguramente hay muchas personas ilusas como yo que les ha llegado este mensaje de que les va a llegar un paquete, tienen que meter un código o les hablan por teléfono, que me ha pasado muchísimas veces. Y es entonces cuando los hackers te piden el código, pueden entrar a tu WhatsApp y ahí lo que tienes que hacer es parece algo muy complicado, pero la verdad es que es muy casero, muy DIY lo que tienes que hacer. Este experto le comentaba a Jen que lo primero que él hizo cuando le hackearon a su papá el WhatsApp fue marcar por teléfono al WhatsApp directamente para que se le bloqueara la pantalla al hacker y no pudiera hacer otro movimiento en la aplicación. Algo que me llamó mucho la atención porque yo creí que se iba ahí a decir un truco de códigos o de marcarle a alguien, y no, es intentar bloquear la pantalla de WhatsApp para que no le quede otra más que colgar o contestar, Gonzalo. Ese es el primer paso y se tiene que hacer de manera inmediata para que no alcance a bajar la información que tienes en tus conversaciones. Correcto, y de ahí pues hay que cambiar de inmediato las contraseñas del correo electrónico. Después hubo que esperar 12 horas porque cuando entras a una cuenta de WhatsApp desde un dispositivo nuevo no puedes volver a acceder a ella hasta pasado este tiempo. Y bueno, esta digamos es la manera más sencilla o inmediata. Desde luego que hay mucha más información que puede ser de utilidad. Les invitamos a que revisen esta nota, muy interesante de nuevo, la historia
bueno, es algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros e implica un riesgo bastante importante. Entonces siempre hay que estar alertas. Estamos hablando de este incremento de más de 600%, casi 700% el que ha habido en el robo de cuentas de WhatsApp. Así es que muy alertas, hay que tener mucha precaución con su información. Y bueno, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Daily de martes. Al contrario, Gonzalo, gracias a ti. Cuando quieran ando por acá. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó